Hello everybody, welcome to this new video. Bienvenidos a todos a este nuevo video. Es la primera vez que voy a hacer un video de opinión hablando. Y disculparán cualquier cosa, pero realmente estoy me siento un poquito nerviosa. No soy muy elocuente hablando como lo soy, creo yo, escribiendo. Para este video, antes de empezar cualquier cosa, quiero aclarar que todo es mi opinión, es mi subjetiva opinión. No quiero que nadie sienta que estoy tratando de imponer mi opinión o mi pensamiento en alguien, así que por favor tener eso en cuenta. Todos podemos opinar distinto. Este es mi ranking, lo que yo creo y mis razones por las que cada una de las canciones está en este puesto, las voy diciendo a medida que el video avanza. Este ranking va a tomar en cuenta las canciones desde el puesto 25 hasta el puesto 11. Los puestos del 10 al 1 serán para un próximo video porque si no me iba a quedar larguísimo. Lo que voy a analizar, entre comillas, porque es más bien una opinión y ya que no soy una experta en estos temas, pues solo queda hacer eso. Pues lo que voy a hablar son los escenarios usados para cada uno de los videos, la actuación de las chicas en este, qué tan apropiado es el video con respecto a la canción, a la letra de la canción, a la historia que cuenta la canción. Y varias veces también voy a topar lo que son los ángulos de cámara utilizados. Entonces, tomando en cuenta esto, es que se ha creado el ranking que aquí les voy a presentar. Así que por favor, siéntense, disfruten cualquier opinión, su propio ranking, déjenmelo en los comentarios, no se preocupen. Y aquí podemos tener un pequeño análisis y discusión si así lo quieren. Muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten lo que están a punto de ver. Heavenly Blue es una canción muy cool que sin embargo tiene un video muy underwhelming. Empecemos con el vestuario, que realmente está bastante ok. Es obvio que se hizo simple para que las luces se reflejaran en el vestido de las chicas. Y sin embargo siempre me ha parecido que el vestuario de Keiko en específico está un poco grande para ella, que realmente no le hicieron mucho, que le dieron el vestido y ya, y que no tiene los tonos más cools. O sea, Hikaru se ve genial, Wakana está también bastante linda, pero a Keiko no le pusieron esfuerzo. Otra cosa que me molesta es que se enfocaron solamente en hacer que el video se vea futurístico, porque el anime se refería a algo de robot, y se olvidaron de la historia de superación de la que habla la canción. Las tienen solamente en esa plataforma, en la plataforma, el puente en el que salen. Realmente me parece un desperdicio y una falta de respeto, porque Calafina ya estaba en un punto que era bastante conocida. Realmente por tener una canción genial y un video que no le hace justicia, puesto número 25, Heavenly Blue. Sprinter está definitivamente en mi top 5 de canciones favoritas de Calafina. Es una canción tan energética, tan genial y que sin embargo tiene un video tan aburrido, les juro. Empezando por el vestuario es súper bonito, creo que las chicas se ven hermosas, el cabello, los detalles, todo está bonito. Es obvio que la intención era que parecieran muñequitas de porcelana en este escenario, en esta casa abandonada, que también está súper cool. Sin embargo, no entiendo qué tiene que ver con la canción. ¿Por qué el director pensó que sería una gran idea tener a las chicas simplemente allí sentadas o medio paradas, medio moviéndose, medio hablando? No tiene nada que ver, a menos que yo me esté perdiendo algo de contexto porque no he visto la canción. ¿Qué tiene que ver esto con la canción? Por favor, que alguien me explique. Por ser una canción tan cool y tener un video tan underwhelming, de nuevo, puesto número 24, Sprinter, una de mis canciones favoritas de toda la vida. Es hasta gracioso que este video esté sobre Sprinter y sobre Heavenly Blue, pero entiendan que este video tiene una razón por ser tan simple. Era solo un video de introducción para Calafina como grupo. Calafina aún no tenía una meta fija, un camino fijo como grupo. Solamente eran un medio por el cual Kayura-san iba a hacer música. Entonces el video está cute, tiene sus brillitos, tiene un PowerPoint así medio mal hecho, pero tiene justificación, cosa que ni Heavenly Blue ni Sprinter tienen para hacer lo que son. Así que por ser un video simple, pero ser nice en su simpleza,
el PB de Oblivious, el puesto 23. Progressive fue el primer video energético que Calafina tuvo, y fue un experimento que me parece no es valorado lo suficiente. Empecemos con las tomas de cámara. Solamente miren qué bien trabajado está esto. Me encanta cómo las tomas y el juego de cámara funcionan muy bien con la energía de la canción. Creo que la edición está muy bien hecha. El vestuario también se me hace súper cute. Me parece que las chicas se ven muy bien y entiendo que iba con el tema y Calafina representaba en ese tiempo. Sin embargo, creo que no fue el más adecuado, tal vez algo más deportivo se hubiera visto mejor. Asimismo, el escenario es un poco simple, me encantan los colores, no entiendo las tomas con las pelucas, pero bueno, este bailecito es genial, se volvió icónico en los lives, pero el escenario detrás es demasiado sencillo, es entendible porque fue en esta época, pero realmente merecía más. Por ser una canción genial, un video super cool, con tomas geniales, pero aún así, sintiéndose de bajo presupuesto, el puesto número 22 se lo lleva Progressive. Storia como canción no es realmente de mis favoritas, sin embargo este video está muy bien hecho y tiene una muy buena conexión a la canción en sí. Esta toma me parece realmente genial, cómo las chicas van apareciendo y desapareciendo a medida que cantan, realmente fue una gran idea. El vestuario también está muy bien elaborado, me encantan los detalles, tanto en el cabello como en la falda, realmente muy bonito. No soy fan del filtro que usaron, pero todo lo demás está bien, al igual que la locación que utilizaron porque habla de un romance antiguo, así que es bastante adecuado. La actuación de las chicas también está bastante on point. Un punto negativo que le veo es que solo usaron a las chicas. Pudieron utilizar terceros para la historia de amor, pudieron poner una pareja que actuara la historia de amor de la que habla la canción. Así que por eso, puesto número 21, Storia. To the Beginning es una de esas canciones que es una cosa verles el video y otra cosa el live action. Los lives, perdón. Vamos a hablar, antes de meternos en cualquier otra cosa, de los puntos positivos. Uno es el vestuario, me encantan los colores, me encantan las botas. Lo único que no me gusta mucho es el peinado de Hikaru, que creo que no va con su carita. Otro punto positivo es la locación, la verdad está bastante variada, está bastante bien y pudo romperla, como dicen por ahí. Sin embargo, no sé qué se le metió el director, pero la actuación de las chicas está algo apagada y yo sé que eso, además de ellas, también tiene que ver mucho quién dirigió el video. Y no apagadas de que trágica es la canción, como sabemos, sino trágica, o sea, apagadas, se ve trágicamente apagada y eso es muy triste. Kudos por la lunita rosada, muy bien hecho, pero por faltarle el sentimiento, puesto número 20, To the Beginning. Lacrimosa es una canción genial, el video está genial y me encanta esta toma con Keiko y su antifaz, realmente súper bien. Como sabemos, la canción va de un estilo europeo porque el anime para que fue creada está ambientada en la Inglaterra antigua. Sin embargo, también habla de una tragedia, una pérdida de fe y un tema un poco más religioso. Entiendo por qué se enfocaron mayormente en la parte europea. La ropa está genial, las pelucas, todo el maquillaje súper bien, pero siento que faltó enfocarnos un poco en la historia de Lacrimosa, de la canción, del sentimiento que tiene. Así que por ese lado, por faltar la historia, puesto número 19, la canción de Kuroshitsuji, Lacrimosa. Yume no Daishi es una canción triste y esperanzadora a la vez, pero el video tengo sentimientos encontrados. Empezando por el vestuario, que es bastante... no me gusta a mí personalmente.
Pero entiendo que creo que intentaban ser como árboles o algo así, intentaban representar el verde que crecerá en este obviamente quemado bosque. Podemos ver cómo salen esos brillitos del suelo, así que supongo que representa la vida que volverá a nacer, la tierra de sueños que surge luego de la muerte. La actuación de las chicas está súper bien, Wakana lo está dando todo con su corazón, sin embargo se siente igual de bajo presupuesto, a pesar de que es un ambiente correcto, se siente un poco falso y no entiendo por qué las proyecciones son fantasmas. Está muy bonito, está súper ok, así que por eso 16 yo me lo doy. Ring Your Bell es una canción que está genial. El video está bastante bonito, el video está bastante cool. Me encantan las tomas, las chicas se ven muy bonitas. Wakana tiene de las mejores tomas en este video. Creo que les hacen bastante favor. También me gusta que hayan escogido una locación que tenía bastante que ver con la letra de la canción, como es estas colinas. Así que por ese lado es un gran acierto. Sin embargo, ese también es el error, porque solamente usan las colinas. Si bien las tomas están súper bien, el juego de cámara es bastante interesante, me encantan estas tomas, el viento. La canción mereció un poquito más, una dirección menos simple. Está demasiado simple, está bonito, pero muy simple. Así que por eso, puesto 17, Ring Your Bell. Fairy Tail tiene un video bastante largo, pero me encanta, realmente me fascina. En este punto volvemos a ver las chicas como que fueran muñequitas de porcelana en una casa abandonada, solo que esta vez va con la canción, va con el tema del misterio, de la magia que refleja Fairy Tail. Me encanta cómo Keiko es la única usando negro, o sea, me parece un gran acierto todo lo que hicieron con este video. Sin embargo, yo entiendo que la canción puede llegar a ser para algunas personas tediosa y asimismo el video es un poco largo. Muy bien pensado, la locación refleja la magia de la que habla y me encanta esta parte donde tanto Wakana como Keiko overlap each other while they sing. Es bastante precioso. Sin embargo, por ser un poco largo y por llegar a ser tediosa y aburrida en algún punto, pudieron hacerlo más magia para que eso, algo más brillante para que funcionara. Pero por esto, puesto número 16, Fairy Tail. Hikari no Senritsu es el segundo video folclórico que tienen las chicas y tiene los mismos aciertos que tiene historia. Una parte de esas es el paisaje, como pueden ver es bastante acertado al lado folclórico que va la canción, y otro es el vestuario. Esta vez parece un vestuario un poco gitano, creo yo, si no me estoy equivocando. Son como músicas, intérpretes ambulantes sería la palabra, y es muy acertado porque va justo con la canción, habla de cómo se tiene que llevar la música, el soñador. Es bastante hermoso cómo utilizaron eso. Realmente creo que fue un gran acierto la dirección de este video. Sin embargo, siento que pudieron haber utilizado más gente para que se notara eso de llevar la música a otras personas, porque aún no le pusieron el presupuesto necesario. Puesto número 15, Hikari no Senritsu. Far on the Water es un video bastante bonito. De hecho, me encanta la paleta de colores, me encanta cómo se ve el mar, me encantan las tomas desde arriba, los vestidos, los peinados. El de Wakana no tanto, pero de hecho las chicas se ven bien, aunque me da miedo que anden en tacones por esos filos. Sin embargo, la letra va de un viaje en el mar y las chicas apenas y se acercan a la playa al final del video, y no creo que los tacones fueran la mejor opción. Esta parte me encanta, me fascina
se ve bastante psicodélico, fue bastante innovador ver algo así en un video de Calafina, que normalmente son videos más simples. Me pareció que hicieron muy bien. Sin embargo, no entiendo muy bien la conexión de la ciudad con el mar o la historia del mar. Supongo que refleja la parte que habla acerca de cómo la música creada por las olas llegará lejos, nos alcanzará, y supongo que nos alcanzará aún si estamos en la ciudad. Y creo que esta parte de Keiko tomándose las orejas lo refleja. Por ser bonito, pero faltarle, puesto número 14, Far on the Water. Blaze es una canción tan energética y escogieron el lugar más lúgubre para filmar. Sí, la letra de la canción en una parte habla de la tormenta, pero es todo en lo que se fijaron. La única parte de Blaze es esta escena que está súper cool, la verdad, pero que no fue suficiente realmente. En lo que se refiere al vestuario, si bien me encanta, me parece que no es muy apropiado. Tiene 1000 puntos más porque tenemos a Wakana con el cabello suelto, pero unas botas, algo un poco más deportivo hubiera estado más chido. Realmente porque se merecía muchísimo más y porque podían hacerlo mejor. Puesto número 13, Blaze. El último MV que tuvimos de las chicas, y la verdad lo llevo mucho en el corazón. Me encantan esas tomas, o sea, me fascina el rojo, cómo se ven las chicas en el rojo. Lo que refleja es la sangre derramada, obviamente, en batalla. Me encantan esas tomas, la verdad. Me encanta esta toma de Wakana, se ve preciosa. Todas las chicas lo dieron todo. En lo que se refiere a actuación, las chicas trabajaron muy bien, muy bien. Sin embargo, tengo un problemita y eso es la falta de presupuesto. De nuevo, pudieron haberle dado más al ser el último video que harían las chicas, espadas que peleen o algo. En actuación está bien, me encanta Wakana, lo hizo súper bien. Hikaru se lució, Keiko también, como siempre, liderando. Pero sí pudieron haber contado más la historia, y sabiendo que sería el último video que teníamos de las chicas, sí me duele que no hayan intentado siquiera reflejar la hermosa historia que está en la letra. Es bastante triste y lamentable. Sin embargo, es un video muy bonito, realmente lo tengo en el corazón, lo disfruté mucho. Así que por esto llega aquí, puesto número 12, Hyaka Björk. Hikari Furu es con quien terminamos este conteo. Este video es súper simple y sin embargo es perfecto en su simpleza. La canción habla de una plegaria, es algo bastante religioso, así que el vestuario está bastante acertado, a excepción de las botas negras. No sé a quién se le ocurrió eso, pero el vestuario blanco, especialmente Hikaru, se ve increíble, está perfecta para este video. Y el escenario también es bastante simple, obviamente es una iglesia. Sin embargo, es la edición, el juego de cámara y lo que vamos a ver a continuación lo que lo pone aquí. Literal chills. Me encanta cuando se abren las puertas y entra la luz y toda la actuación y el sentimiento que le ponen las chicas luego. Es hermoso, es muy simple y es por eso de hecho que no llegó al top 10, pero avanzó hasta el último lugar del top 25 por esto mismo, por haber hecho un gran trabajo, por reflejar la canción muy bien a pesar de ser súper simple, porque se siente la vibra de esa luz que cae sobre cada uno de nosotros. Puesto número 11, Hikari Furu. Y con esto terminamos la primera parte del conteo de las canciones de los videos musicales de Calafina en ranking. Hemos hecho todo lo que es del 25 al 11, espero que lo hayan disfrutado. Pueden escribir en comentarios si están de acuerdo o no conmigo. Recuerden que todo es una opinión.
Todas las opiniones son distintas y todas son válidas, son puntos de vista subjetivos de cada uno. Lo que yo estoy diciendo no es la verdad absoluta y no tienen que tomarla como tal. Cada quien tiene el derecho y puede opinar distinto. No tienen que dejarse influenciar por otros siempre. Pueden concordar, pero siempre traten de mantener su propia originalidad. Si alguno concuerda conmigo, todo bien. Si no, también todo bien. Recuerden que pueden dejarme sus peticiones en la caja de community. Si quieren que subtitule alguna canción en específico o haga alguna cosa en específico, me pueden decir con tranquilidad. Me puedo demorar un poco por cosas de la vida, pero intentaré hacerlo. También díganme si les parece bien este tipo de videos donde se escucha mi voz o prefieren que siga comentando simplemente en los subtítulos. Obviamente, si es una canción donde analizo la voz de las chicas, no voy a hablar. Pero en este caso lo he hecho así porque solamente estaba analizando lo que es, bueno, analizando no tanto, sino opinando en cuanto a la imagen de los videos. Yo no soy experta en estos temas, así que solamente, como dije, mi opinión como fan. Espero les haya agradado y puedo regresar con este tipo de videos más adelante. Cuídense mucho, usen mascarilla y pues nos estamos escuchando pronto. Bye.